Gabriela Cuevas es la mexicana que presidirá el Parlamento Internacional durante los próximos 3 años, donde 178 países le ponen orden a la agenda internacional. ¿Qué papel jugará México? Esta noche, Gabriela Cuevas en La Pura Verdad. Existe un Parlamento Internacional que está conformado por 178 países, de los que, la verdad, la gente tiene poca idea de la existencia de este organismo. Y resulta, nada menos, que México lo presidirá durante los próximos 3 años, hasta octubre del 2020, y que tú eres la presidenta por segunda vez en la historia, una mujer en 130 años, ¿no? Así es, digamos, como antecedentes, los legisladores del mundo, y por supuesto los mexicanos formamos parte de eso, participamos en foros o asambleas de carácter parlamentario. La institución multilateral más antigua que existe es la Unión Interparlamentaria, es hasta más antigua que la ONU. Sí. Entonces, tiene 128 años de haber sido creada, tiene 178 países como miembros y desde apenas el mes de octubre, sí, soy yo la presidenta. Fue una campaña muy intensa, muy dedicada, apoyada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el Senado, por la Cámara de Diputados. Creo que eso tuvo mucho que ver, que fue un proyecto que nos unió a los mexicanos independientemente de partidos. Y tú eres una senadora panista. Así haciendo, y eso también fue algo como que causó como mucha curiosidad en el mundo, que un gobierno de un partido apoyara a una senadora de oposición. También fue uno de los mensajes como muy recurrentes para decir, oye, bueno, pues en México sí están pasando cosas y se ponen de acuerdo. Muy bonito. Ahora explícanos para qué sirve. A ver, vamos a ponerlo en términos muy prácticos. Los legisladores, ¿qué hacemos? Leyes, hacemos también la implementación, todo el proceso de ratificación de los tratados internacionales, hacemos presupuestos, hacemos también un proceso de rendición de cuentas, es decir, tenemos que estarle preguntando a los gobiernos cómo van. Todas estas tareas pues dan una idea del poder real que deben tener los legisladores en todo el planeta. ¿Y existe una discusión sobre temas globales, una agenda global? Sí, por supuesto. Hay temas que le interesan a toda la organización. Están los temas, por ejemplo, de paz y seguridad, democracia y derechos humanos, desarrollo sostenible, cambio climático. Entraré más en, digamos, como en esta agenda de paz y seguridad. Está también, y es un tema muy importante que a veces pudiera sorprendernos, los derechos humanos de los parlamentarios. Hay, nada más para darnos una idea, en nuestra región, en América Latina y el Caribe, hay 155 casos de legisladores que están siendo perseguidos o que tienen algún tipo de violación a derechos humanos. Aquí podemos hablar principalmente en nuestra región, es el caso de Venezuela. Entonces, es una agenda muy amplia. Estamos también abordando, por ejemplo, la agenda de género, la de juventud. Creo que en el tema de juventud va a ser uno de los temas más importantes durante mi gestión, porque soy la presidenta más joven también en la historia de esta organización. En esta agenda global que tú dices, una agenda de acuerdos hasta 2030, ¿cuáles son las cosas que hay que ajustar? Bueno, en la Agenda de Desarrollo 2030 ya están planteados todos los objetivos por Naciones Unidas. Una cosa es que lo plantea la ONU y van los gobiernos y lo firman, y otra cosa es cómo lo trasladas para que realmente esos objetivos se cumplan y le sirvan a la gente. Y ahí es donde los legisladores somos importantes. Por más que los gobiernos firmen, si no estás cambiando las leyes que generan desigualdad, si no estás generando política pública y diseñando los presupuestos que vayan precisamente de acuerdo con estos objetivos de desarrollo, si no estás exigiéndole cuentas al gobierno sobre cómo vamos, pues difícilmente los compromisos que México haga en la ONU o cualquier otro país van a reflejarse en la realidad de la gente. Entonces, eso me parece una de las agendas más importantes de la organización, ser ese puente natural entre la política exterior y la gente. También me parece muy importante y debe ser parte de nuestra agenda es cómo logramos ser mejores legisladores. Tenemos que lograr que la Unión Interparlamentaria sea la organización más transparente, más incluyente, mejor comunicada y que logre replicar esos nuevos modelos políticos en todos los países. Por ejemplo, hoy la gente se quiere comunicar con sus políticos por redes sociales, para dar únicamente un ejemplo. ¿Cómo logramos que los legisladores del mundo sepamos usar mejor las redes sociales para estar cerca de la gente? Antes que eso, ¿cómo logramos que los legisladores que tenemos sean los que debemos tener? Tenemos varios casos, puedo dar nombres, ahí está Carmen Salinas, y lo digo
digo, con absoluta responsabilidad, y es mi opinión personal, pero uno se pregunta por qué Carmen Salinas está en el Congreso de la Nación. Y es una pregunta que puede trascender a nivel internacional. ¿Todos los legisladores del mundo tienen la preparación que deberían? Ahí hay dos partes de la respuesta. Uno, ¿por qué tenemos a ciertos legisladores? Porque votan por ellos. Al final, a veces los ciudadanos no nos damos cuenta que nuestro voto importa. Esa es una parte. Ahí juega eso que dices, yo voto por determinado partido, y es como entran los plurinominales. Por supuesto, ¿no? pero es una decisión ciudadana. O sea, sí, esos votos no los hacen los partidos. Por la razón que sea, la gente los emite. Sí. Y la segunda parte tiene que ver con cómo como legisladores vamos mejorando nuestras propias capacidades. Y ahí esa sí fue una de las promesas de campaña con los legisladores del mundo, generar todo un programa de construcción de capacidades. ¿Cómo va a ser esto? Pues evidentemente los legisladores no es que puedan dejar de ir a sesionar o puedan faltar un mes. La idea es construir, a través de una muy buena plataforma tecnológica, cursos en línea. Muchas universidades del mundo tienen programas de administración pública, de derecho internacional, de derechos humanos. Así que vamos a construir todo un programa de capacitación. Desde lo más práctico, campañas, comunicación, redes sociales, tecnologías, pero también, insisto, derecho internacional, derechos humanos. Creo que hay grandes retos hoy en el planeta y que los legisladores del mundo tenemos que meternos. El gran reto está, me parece, uno, en la inclusión. No podemos seguir con el mundo desigual como lo tenemos. En México creo que es un espejo claro de desigualdad y que también está sucediendo en todo el planeta. Y la otra que me parece también muy importante es la agenda de movilidad humana. Hoy una de cada alrededor de 115 personas en el planeta es un migrante, es un desplazado o es un refugiado. A esas personas sí debe haber, por supuesto, la agenda de inclusión, pero también una agenda de emergencia. Ellos no pueden esperarse 15 años a ver si logramos cambiar al mundo. Dijiste una cosa que me llamó mucho la atención porque además me parece el paradigma de todos los males del mundo. Dijiste, el mundo cambia muy rápido y parece que los legisladores vamos mucho más lento que lo que nos demanda la sociedad. Y de verdad, lo digo en serio, parece el paradigma de los males, es decir, las personas que hemos elegido para que nos representen, para que hagan la normatividad de acuerdo a nuestras necesidades como población, a veces de manera localizada y a veces de manera global, parecen no ir a la velocidad de las necesidades. Pero es muy natural. O sea, tenemos que cambiar. No te defiendas, Gabriela. No, la verdad es que creo que soy de las que trata de cambiar todos los días y trato de aprender y me interesa mucho lo que está pasando en México y en el mundo. A ver, tenemos que aprender hasta redes sociales nuevas casi todos los días. ¿Qué es lo que pasa? A ver, el mundo cambia muy rápido. Diario hay inventos nuevos, está cambiando los mecanismos de producción. Hay mucha gente que se va a quedar sin empleo en esta cuarta revolución tecnológica. Y ahí tienes casos, voces como la de Trump, que dice es culpa de los migrantes. No, a ver, señor, no es culpa de los migrantes. Sí hay un problema serio donde la tecnología está desplazando a la mano de obra. Eso que acabas de decir me lleva a un tema, y es que Estados Unidos no forma parte del Parlamento Internacional. Exactamente. Ahorita entramos a eso, nada más. No me quiero ir por la tangente que pensaras esto de la defensiva, pero ¿por qué los legisladores nos tardamos tanto? Primero, porque necesitamos entrar y entender la inmediatez en la que está entrando el mundo. Hoy puedes comprar cualquier cosa poniendo el dedo en el celular siempre y cuando tengas crédito. Y eso no lo tenemos para las respuestas de los políticos. Entonces, sí hay que cambiar ahí, pero también hay que entender, del otro lado, que el proceso político debe llevar consensos. Y esos son lentísimos. Ponernos de acuerdo entre todos son muy lentos. Ahora, Estados Unidos y la Unión Interparlamentaria. Estados Unidos formaba parte de la organización hasta alrededor de 2003. Por razones principalmente presupuestales decidieron salirse. Creo que va a ser difícil lograr que Estados Unidos regrese a la Unión Interparlamentaria. Exactamente. Creo que es más por el contexto que por la naturaleza. Es decir, de los 178 países que tiene la Unión Interparlamentaria, faltan de economías grandes Estados Unidos y el resto son muchos de nuestros vecinos en el Caribe y algunas islas en el Pacífico, me parece que 2 países en África. El cabildeo para lograr la membresía universal y que la Unión Interparlamentaria tenga los mismos países que tiene, por ejemplo, la ONU, pues ya se ve muy cerca y vamos a estarlo trabajando. Con Estados Unidos, pues nuestra esperanza es que haya en el proceso electoral algunos cambios y que podamos tener en algún momento una mayoría demócrata que es mucho más proclive al diálogo parlamentario.
Independientemente de la presencia internacional y de la estrellita en la frente que te llevas por presidir el Parlamento Internacional, la pregunta que se harán muchas de las personas que nos miran es, ¿y a nosotros, los mexicanos de a pie, para qué nos sirve? Yo creo que sirve hoy más que nunca. La pertinencia y ahora sí que fue una muy buena coyuntura, estamos tronándonos los dedos todos los días a ver qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. De ahí dependen el 80% de nuestras exportaciones. Hay 5 millones de mexicanos que dependen de las remesas. Se habla mucho de una estrategia de diversificación de México. Pero para que eso suceda, tú no puedes llegar a tener un tratado comercial de hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Cuevas, fírmame un tratado. Tienes que hacer un trabajo político previo. Necesitas conocerte, necesitas diálogo, necesitas conocer a tus interlocutores, ver qué es lo que puedes intercambiar, cómo generar esquemas de cooperación, de intercambio tecnológico. Y ya que vas teniendo, digamos, la mesa puesta, entonces ya puedes empezar a tener negociaciones y puedes llegar a intercambios, por ejemplo, estudiantiles, puedes llegar a acuerdos comerciales, puedes tener acuerdos de protección de inversiones, pero necesitas las bases. Hoy México tiene 80 embajadas en el mundo. 80 embajadas que trabajan mucho, que son muy responsables, que algunas de ellas, además de ser responsables del país donde residen, tienen hasta 10 países de concurrencias. Por ejemplo, África. En África, para toda África tenemos solo 8 embajadas. La Unión Interparlamentaria nos genera contacto directo e inmediato con 177 países, es decir, el doble de los que hoy México tiene embajadas. ¿Qué te has propuesto tú para tu gestión? Primero, que la Unión Interparlamentaria se vuelva un gran ejemplo, que sea un ejemplo en temas de transparencia, de inclusión, de comunicación, de construir la Unión Interparlamentaria del siglo XXI. Esta es una organización de 1889. Tenemos que modernizarla, tenemos que darle la vigencia que los ciudadanos nos piden. Pero también me parece muy importante todo el tema de capacitación a los legisladores del mundo. Debemos tener mejores herramientas para tomar mejores decisiones. Estar más cerca también de los parlamentos nacionales y lograr que haya más cooperación entre ellos. Es decir, por ejemplo, un país que se encuentra ahorita en guerra o en algún proceso de reconstrucción, ¿cómo puede un país con un desarrollo institucional mucho más amplio poder ayudar y asesorarlo? Es decir, generar estos vínculos. Sí. Y por último, presumir, que eso es muy importante. La Unión Interparlamentaria es observadora de la ONU. Hay un asiento ahí en la ONU. Quiero llevar la voz de los parlamentarios del mundo, pero sobre todo también de la gente, que seamos una voz que defienda el multilateralismo incluyente en Naciones Unidas, hoy frente a voces como la de Trump o algunas ultraderechas del planeta que están únicamente defendiendo los nacionalismos, la xenofobia, el aislacionismo. Vamos a brindar por eso, por un diálogo global bastante más profundo. Salud, que así sea.